Hola, 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 ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a esta nueva clase en esta serie que hemos titulado ¿Qué es el Evangelio? Una serie de clases, un curso aquí en YouTube para poder conocer realmente en qué consiste el Evangelio desde la perspectiva bíblica y así poder seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Soy tu hermana en Cristo, Karen Zapata, y como siempre para mí es un gran placer y un gran honor estar en este espacio contigo. Y quiero contarte un poco antes de iniciar la clase de hoy cómo funciona este curso y este tipo de clases que hemos decidido crear. Y para eso quiero contarte un poco sobre cómo yo estudio la palabra de Dios y lo que hago usualmente para mantenerme ahí conectada con Dios. Entonces yo tengo dos espacios devocionales personales. Uno en la mañana, en donde ahí realizo todo el tema de estudios bíblicos y demás, y otro al final del día, en la tarde, en donde tomo la Biblia y me pongo a leer, a hacer un devocional como tal. En esa parte de estudios bíblicos en la mañana yo uso muchos recursos, uso cursos, herramientas y demás de distintas personas que Dios ha usado a través de la historia, y eso me ayuda a mí a poder seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Y a la noche uso pues simplemente la Biblia y mis recursos bíblicos personales. ¿Por qué te lo comento? Porque la idea de esta serie o de este grupo de clases que hemos creado es justamente con el fin y con el objetivo de que tú puedas estudiar la Biblia de manera intencional y un espacio específico para eso. En tu semana aparta 1 hora de tu tiempo, 2 horas de tu tiempo, mira las clases, descárgate la guía, ve paso a paso, revisa los textos bíblicos, mira comentarios aparte. La idea no es que simplemente te quedes con el video, lo escuchaste y listo, chévere, cool, sino que lo puedas tomar más como una clase, que te puedas sentar para estudiar en esta hora o en el tiempo que tú decidas apartar para aprender sobre estas temáticas, lo puedas dedicar para realmente profundizar en la palabra de Dios. Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí, bienvenido y bienvenida. Hoy tenemos la segunda clase de este curso sobre qué es el Evangelio, y para mí realmente es un honor estar acá. La clase pasada estuvimos hablando sobre qué era el Evangelio y hablábamos sobre qué era un anuncio. Entonces vamos directo a la clase de hoy, en donde vamos a estar hablando, bueno, si el Evangelio es la noticia, entonces, ¿qué es el cristianismo? ¿En qué consiste el cristianismo? ¿De qué trata? Bien, ¿cuál es la diferencia entre el Evangelio y el cristianismo? Y para hablar de eso, entonces vamos a algo bien importante, y es que el cristianismo, en términos sencillos, es la vida que surge cuando una persona ha creído en el Evangelio. Recordemos que el Evangelio es la noticia o la buena noticia de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de cómo vivió la vida que no pudimos vivir, murió la muerte que merecíamos morir, resucitó para darnos perdón, para darnos justificación y para darnos vida eterna, y que podamos acceder a todo eso mediante la fe. Ahora, cuando nosotros accedemos a esto mediante la fe, es decir, creemos en el Evangelio, lo aceptamos en nuestra vida, entonces se produce lo que hoy día conocemos como el cristianismo. El cristianismo consiste en participar en la vida del Cristo resucitado, teniendo en cuenta que es justamente esto, es el resultado de haber creído en el Evangelio. Y el resultado de haber creído en el Evangelio pues es una vida en Cristo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren esto que dice: ya no vivo yo, o sea, ya no estoy yo, ya no se trata de mí, dice, mas vive Cristo en mí. Ese es la esencia del cristianismo. Cristo vive en nosotros. Y para hablar de esto, para hablar mejor sobre el cristianismo y qué significa ser cristiano o ser cristiana, quiero que vayamos al origen de la palabra. Y ese origen lo podemos encontrar, de hecho, en la Biblia, allá en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26.
en el que se narra la constitución de la iglesia en Antioquía, que de hecho es bien interesante esa historia porque fue la primera iglesia que era judía y gentil al mismo tiempo. Habían personas de ambos grupos sociales. Entonces, bien interesante, vayan y léanse el capítulo completo. Sin embargo, en ese capítulo dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, la primera vez que este término se usó fue en esta iglesia en Antioquía, donde no solamente eran personas judías, sino había personas judías y personas gentiles. Ahora, ¿qué significa en sí la palabra cristianos? Y para eso entonces entendemos que viene de un griego el cual su transliteración es cristianos. Es muy similar a la palabra como nosotros la mencionaríamos en español. Y tiene esta palabra cristianos, tiene dos partes. La primera es Christos, que significa Mesías ungido. De hecho es el equivalente griego a la palabra Mesías en hebreo, que la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Entonces, Mesías del Antiguo Testamento o Cristos en el Nuevo Testamento significan exactamente lo mismo y es ungido. Y hablaba justamente de esta persona que los judíos estaban esperando para traerles toda esta liberación, que por supuesto para nosotros implica la salvación. Además de la palabra Cristos, la palabra cristianos tiene un sufijo que es ianos, que significa pertenecientes, implicaba pertenencia o identificación con alguien. De hecho, en el contexto romano se usaba mucho para hablar de que alguien era partidario o seguidor de X o Y líder en particular. Entonces, cuando nosotros vemos esta definición de cristianos y estos dos componentes de la palabra Cristos e ianos, podemos entender entonces que la palabra cristianos en su origen, ese origen que se le dio allá en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26, cuando por primera vez a los discípulos de Cristo se les denominó cristianos, significaba los de Cristo, los pertenecientes a Cristo, los que se identifican con el Cristo. Muy bien, y esto es bien interesante porque este significado que originalmente se le dio habla mucho de lo que realmente hace el Evangelio en nuestras vidas. Aunque aquí quiero hacer como una aclaración, y es que probablemente, según muchos historiadores, este término comenzó como una designación externa y hasta cierto punto como despectiva, como ahí vienen los de Cristo, muy bien. Sin embargo, lo que comenzó como algo externo, como algo que los demás usaban para identificarnos, hoy día se ha convertido en una palabra que marca profundamente nuestra identidad, y hoy podemos decir con orgullo: yo soy cristiana, yo soy cristiano, es decir, yo le pertenezco a Cristo. A mucho honor, yo soy de Cristo. Entonces, cuando entendemos este significado, los de Cristo, podemos comprender que ser cristiano en su origen y en su más profundo significado no se trata simplemente de creer intelectualmente en Cristo, sino de pertenecerle, de estar unido a Él, es de vivir bajo su señorío. Y quiero darte aquí un texto un poco para ejemplificar esto. Por allá recordemos que el libro de Santiago capítulo 2 verso 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios saben lo que hizo Jesús en la cruz, reconocen que fue por los pecados de la humanidad, creen en esa obra redentora, creen en el Evangelio. Sin embargo, por eso no son cristianos. Es decir, ellos conocen intelectualmente y creen, pero eso no los hace ser cristianos. Asimismo pasa con nosotros el día de hoy. No solamente se trata de que alguien diga: uy, no, yo sé que Cristo murió en la cruz y murió por nuestros pecados. Cree que eso fue así, pero no tiene esa pertenencia con Cristo, no está en Cristo y Cristo no está en esa persona. Entonces es bien importante para que entendamos lo que realmente significa ser cristiano. No es simplemente creer intelectualmente, sino pertenecerle a Cristo. Y esa identidad, por supuesto, tiene implicaciones profundas para nosotros el día de hoy. En un mundo en donde cristiano puede significar una tradición cultural o una afiliación política o una herencia familiar, nosotros debemos devolver al significado original de la palabra cristianos y entender que si nos decimos llamar cristianos es porque vivimos una vida de pertenencia con Cristo. Es decir, más que una etiqueta social, ese nombre, el ser cristianos, debe manifestar nuestra realidad espiritual y por supuesto
nuestra relación con Dios. Entonces el cristianismo no solamente es una religión que habla de Cristo, sino es la vida de aquellos que han decidido vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y de hecho esta categoría también la menciona mucho el apóstol Pablo a través de las cartas paulinas, la categoría de en Cristo. Y esta categoría no está por estar. El creyente está en Cristo y Cristo en el creyente a través de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, lo podemos ver en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, cuando nosotros somos una nueva criatura, cuando estamos en Cristo. Este es el resultado del Evangelio en nuestras vidas, que pasamos no solamente de estar fuera de Cristo, sino que ahora estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muy bien, Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Es decir, ¿con quién? Con Cristo. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, somos sepultados juntamente con Él a fin de que así como Él resucitó, nosotros también tengamos una nueva vida en Él. Se trata de estar en Cristo. Ese es el resultado del Evangelio en nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versos 6 y el verso 10. Y juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la realidad de una persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, que no ha aceptado este evangelio. Es una vida sin Cristo, dice, pero ahora en Cristo, es decir, ya ahora que tú has creído en el evangelio, y ahora que tú has aceptado a Cristo en tu corazón, bien, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, esa es la vida pasada, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la vida nueva, somos cercanos por la sangre de Cristo, ahora que estamos en Él. Entonces, como resumen, podemos entender que el cristianismo, significando los de Cristo, realmente significa participar de la vida del Cristo resucitado. No una etiqueta más, no un título más, sino que lo que realmente debería significar la palabra cristiano o cristiana es una persona que participa en la vida del Cristo resucitado. Y no solamente que participa en la vida del Cristo resucitado, sino que además vive bajo la guía del Espíritu Santo. Y de hecho eso lo podemos ver en el libro de Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, ya ahora en Cristo nosotros no hacemos lo que nosotros queremos hacer, lo que esta carne y esta naturaleza, que es, a eso es lo que se refiere con los deseos de la carne, esta naturaleza y los deseos de esta naturaleza quieren hacer, sino que ahora comenzamos en Cristo. Debemos ser gobernados por el Espíritu Santo que habita en nosotros, de tal manera que ya no debemos satisfacer o no debemos hacer lo que esta naturaleza quiere, sino que debemos andar bajo la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, más allá de ser una etiqueta, la etiqueta de cristianos, ser cristianos realmente es vivir por y para Dios, es vivir por y para Cristo, es ser de Cristo. Y en términos bíblicos, esto lo conocemos como ser hijos de Dios. Y aquí hay una aclaración bien importante, y es que aunque todos somos criaturas de Dios, es decir, todos somos creaciones de Dios, todos, incluyendo los animales, las plantas y demás, no todos son hijos. La palabra de Dios nos enseña, dice, y a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, el ser hijos de Dios
el tener esta categoría de ser hijos de Dios se recibe por medio de la fe en Cristo Jesús. Es aceptar a Cristo Jesús en el corazón para ya no andar bajo nuestra propia voluntad, sino andar bajo la voluntad de Cristo en nuestras vidas, es ser de Cristo. Entonces, ser cristianos en su esencia más profunda debería significar también ser hijos de Dios. Entonces, con eso dicho, podemos resumir esta diferencia entre cristianismo y el evangelio de la siguiente manera. El evangelio es la buena noticia de todo lo que Jesús hizo en la cruz, de cómo Dios por pura gracia decidió enviar a su único hijo para vivir la vida que no pudimos vivir, morir la muerte que merecíamos y resucitar para darnos perdón, justicia y vida eterna a precio de su sangre, y que podemos acceder a estos beneficios por medio de la fe. Ahora, cuando nosotros recibimos este anuncio en nuestras vidas, este evangelio en nuestras vidas por medio de la fe, ese evangelio produce algo en nosotros, y eso que produce en nosotros es el cristianismo, es ser de Cristo. Teniendo en cuenta igual que el ser cristianos es una etiqueta, podemos entender que si vamos al origen de esa palabra y lo que realmente significa, está mucho más alineado a lo que produce el evangelio en nuestras vidas y tiene unas implicaciones más profundas que simplemente un título social. Ahora bien, el evangelio produce una serie de cosas en la vida del creyente. Es decir, el anuncio de todo lo que hizo Jesús, cuando alguien lo recibe, produce algo en la vida del creyente. Cuando yo recibí a Cristo, cuando tú recibiste a Cristo, el evangelio produjo algo en ti y produjo algo en mí. Y esas son 3 etapas de las cuales vamos a estar hablando en esta serie de clases. La primera etapa es la etapa de la salvación, la segunda es la etapa de la santificación y la tercera es la etapa de la glorificación. Y si bien vamos a tener un video hablando sobre cada una de ellas, hoy quiero tomarme unos minutos para explicar brevemente en qué consiste cada una de ellas, que podamos tener como un panorama general antes de entrar a hablar sobre cada una en particular. Entonces comencemos con la etapa de la salvación. Y la salvación es uno de los momentos más maravillosos que pueden ocurrir en la vida del creyente. Es lo que ocurre cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y su Salvador y decide entregarle su vida a Él para que Cristo more en él o en ella. Ese creer en Jesús produce de manera inmediata la salvación. Ahora, la salvación en sí tiene varias etapas, es decir, hay varias cosas que involucran el proceso de salvación, aunque es algo momentáneo. Es decir, yo creí y digo, Señor, yo te recibo, te entrego mi vida. En ese momento yo soy salva, ¡pram!, algo inmediato. Sin embargo, eso inmediato habla de varias cosas que suceden en la vida del nuevo creyente. ¿Cuáles son? Primero es que hay una justificación, somos justificados. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y eso lo vimos el video anterior, que hablábamos de que ser justificados es ser hechos justos, muy bien, por los méritos de Cristo. Segundo, somos regenerados, es decir, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva naturaleza en medio de nosotros. De hecho, por allá en el libro de Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos y Dios nos dio vida con Cristo. Muy bien, entonces hay un nuevo nacimiento, hay una nueva naturaleza. Terceros, nosotros somos adoptados, es decir, recibimos la adopción de hijos. Ya no simplemente somos advenedizos o extranjeros o personas que no tenían relación con Dios, sino que ahora, por los méritos de Cristo, somos hijos, recibimos la adopción de hijos. Siguiente, somos reconciliados. Eso también lo vimos un poco el video anterior y es algo que sucede en la salvación. Romanos capítulo 5 verso 10 afirma que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, la salvación también trae consigo la reconciliación con Dios. Por eso una persona, un nuevo creyente, puede sentarse o arrodillarse a orar y allí empieza a tener una comunión con Dios. No necesita hacer mucho. Desde el momento en el que cree ya fue reconciliado con el Padre. Bien, además de eso también somos sellados. Se nos da un sello, una garantía de nuestra salvación, algo que certifique de que realmente somos salvos. Y eso es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que es ese sello que Dios nos ha dado para confirmar de que realmente hemos recibido la salvación. Entonces, todo esto que acabamos de ver ocurre al inicio de la vida cristiana. Es lo que vive y experimenta un nuevo creyente, es lo que en su momento tú y yo vivimos cuando aceptamos a Cristo
como nuestro Señor y Salvador. Y vamos a entrar a detalle en esto en la próxima clase, sin embargo quería que lo miráramos de forma general. La salvación, aquí algo bien importante, no es progresiva, no es como yo soy más salva entre más tiempo soy cristiana, no. La salvación es algo momentánea. Yo creo, recibo a Cristo en mi corazón y en ese momento soy salvo. En ese momento soy salva. De hecho, un caso bíblico que podemos ver alrededor de esto es el ladrón que estaba al lado del Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Bien, él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es decir, está diciéndole, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que vino para redimir a la humanidad. Era una confesión de fe lo que este ladrón estaba diciéndole al Señor Jesús, y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, su salvación fue algo instantáneo, momentáneo. Es decir, no fue como que, bueno, no te tienes que esperar para ser salvo y progresivo, no, fue algo que sucedió de manera inmediata. Y esa es justamente la salvación en su dimensión inicial. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, como lo dice el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13. El tema es que el cristianismo no se acaba allí, ni tampoco lo que produce el Evangelio en nuestras vidas. La salvación es la primera etapa. Es una etapa corta, rápida, momentánea, maravillosa. Sin embargo, no es lo único que ocurre en la vida del creyente. Vamos ahora a la segunda etapa, y esta segunda etapa es la santificación. Y es que si en la salvación nuestra posición delante de Dios es transformada y hay un proceso de justificación, es decir, de ser hechos justos delante de Dios por los méritos de Cristo, en la santificación nuestra vida comienza a ser transformada por el Espíritu Santo. Muy bien, y entendamos aquí que la salvación ocurre cuando una persona cree, es inmediata cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, pero apenas termina el proceso de que una persona es salva, o bien ya tú eres salvo, ya tú eres salva, empieza el proceso de la santificación que dura a lo largo de toda la vida del creyente, o sea, desde que es salvo hasta el día en que muere. ¿Y cuál es el objetivo de la santificación? Es justamente que el creyente, que el nuevo cristiano se parezca cada día más a Cristo. La Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Romanos capítulo 6 explica que ya no somos esclavos del pecado, pero ahora debemos entonces empezar a aprender a vivir una vida que agrada a Cristo. Antes no teníamos a Cristo y hacíamos todo lo que esta carne y esta naturaleza quería. Ahora, como ya somos salvos, debemos aprender a vivir conforme a la vocación y al llamado que se nos ha sido dado. Entonces, este proceso de santificación es el proceso más largo que vive el creyente. Comienza desde que ya es salvo hasta el día en que muere. Y de hecho, por ahí el libro de Romanos capítulo 8 nos habla o describe cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros para capacitarnos con el fin de que vivamos por y para Cristo y no para los deseos de nuestra carne. Esta santificación, a diferencia de la salvación, sí es progresiva, es decir, vamos creciendo en la medida que vamos caminando con Dios. Hay un texto que habla mucho de esto y dice, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, podemos entender que asimismo, cuando ya nosotros somos justos, bien declarados justos por medio de los méritos de Cristo, es decir, somos salvos, empezamos a caminar en un proceso de perfeccionamiento con el objetivo de que nos parezcamos cada día más a Cristo. Y esto es bien importante porque este proceso de santificación ocurre no para ser salvos, no, ya somos salvos, sino que ocurre justamente por eso, porque ya somos salvos. Es decir, ok, ya somos salvos, hay que empezar a vivir una vida como salvos, hay que empezar a vivir una vida que agrade a Dios. Y ahí es donde muchos se confunden, porque no obedecemos para ser amados, obedecemos porque ya fuimos amados.
no luchamos contra el pecado para que Dios nos adopte, no, ya luchamos porque somos hijos de Dios. No es que yo lucho porque necesito que Dios me perdone, no, yo como Dios ya me perdonó, entonces yo lucho para vivir una vida que cumpla con esa vocación con la que yo fui llamada, como lo dice el libro de Efesios capítulo 4 verso 1. Ahora, hay una tensión bien interesante en este proceso de santificación, porque el proceso de santificación involucra dos actores muy específicos. Uno, el ser humano, bien, tú y yo hacemos parte o tenemos un rol importante dentro del proceso de santificación. Y la segunda persona que tiene un rol dentro de este proceso de santificación es Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y esta tensión o estos dos roles que hay dentro del proceso de santificación lo podemos ver en el libro de Filipenses capítulo 2 versos 12 y 13 cuando dice: ocupaos en vuestra salvación. Es decir, te corresponde a ti y a mí ocuparnos en nuestra salvación. Y justamente ocuparnos en nuestra salvación habla de santificarnos. Entonces, ocupaos en vuestra salvación. Tú y yo tenemos un rol importante en santificarnos, en ser más como Cristo. Ahora sigue diciendo este texto, porque Dios es el que en vosotros produce. Es decir, hay un rol y un papel fundamental de Dios a través del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita, nos da las herramientas necesarias, pero hay una parte importante también de nosotros como seres humanos. Entonces, en la santificación hay dos roles importantes, el de nosotros como seres humanos y el de Dios. Y ahora sí llegamos a la última etapa y es la de la glorificación. Es esta tercera dimensión. Y es que si la salvación inicial nos libra de esta culpa del pecado, la santificación nos libra progresivamente del poder del pecado sobre nosotros, la glorificación nos librará totalmente del pecado y de la presencia del pecado en nosotros. El libro de Romanos capítulo 8 verso 30 dice que a los que justificó también glorificó. Y miremos que lo menciona en pasado, porque esto es una certeza en el plan eterno de Dios para con nuestras vidas. Es algo seguro. La glorificación en nosotros es segura. Ahora, ¿de qué trata la glorificación? Entonces vamos al libro de Filipenses capítulo 3 versos 20 y 21, porque ahí se declara que Cristo transformará el cuerpo de esta humillación nuestra, o sea, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo glorificado de Jesús. Primero de Juan capítulo 3 verso 2 dice: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esto es lo que ocurre después de la muerte del ser humano o cuando llegue Cristo por su iglesia. Seremos como Él es. Nuestra vida no se acaba con la muerte. Hay vida después de la muerte. Y esa vida después de la muerte habla justamente de este proceso de glorificación. Entonces miremos esto. La salvación ocurre cuando creímos. Un momento es inmediato. Muy bien. La santificación ocurre durante todo el resto de nuestra vida hasta que muramos o hasta que Cristo venga, lo que suceda primero. Y en ese momento en donde morimos o que Cristo venga, entonces comienza la tercera etapa, que es la de glorificación. Esta vida después de la muerte en donde seremos semejantes a como Jesús es. Entonces en la salvación somos declarados justos, muy bien, ahí ese proceso de justificación. En la santificación somos hechos progresivamente santos, perfecto. Y en la glorificación seremos perfectamente transformados. O sea, allí ya no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá nada de eso. Seremos perfectamente transformados y moraremos con Él, viviremos con Él y reinaremos con Él. Ahora, el tema alrededor del evangelio y del cristianismo y de todas sus versiones alrededor del mundo es esta poca comprensión sobre lo que Dios hace en la vida del creyente cuando una persona recibe el evangelio. Es de la poca comprensión sobre estas tres etapas: la etapa de la salvación, la etapa de la santificación y la etapa de la glorificación. ¿Por qué? Porque hay cristianos que a veces no hemos entendido esto y cometemos errores tremendos al momento de creer en Jesús. Por ejemplo, hay personas que quieren pasar de la salvación a la glorificación, decir, yo soy salva, muy bien, ya fue a aceptar a Cristo, ya soy salva, perfecto, y de ahí quieren pasar directo a la glorificación, a la vida con Cristo. No quieren pasar por la santificación, entonces siguen viviendo una vida como la vivían antes de conocer a Cristo. No hay ningún cambio alguno. Y tú dices, bueno, esa persona no tuvo ningún cambio, o sea, aceptó a Cristo y sigue viviendo como si nada. Entonces no quiere la santificación. Y eso no puede ser así.
El Evangelio nos trae salvación, pero nos lleva a que enseguida comencemos un proceso de santificación para ahí sí luego la glorificación. Hay otros que, por ejemplo, creen que la santificación es lo que produce la salvación, y eso tampoco es correcto. Y el tema es que al final del día se frustran al no ser suficientes y al enfrentarse cada día con su propio pecado. Entonces eso tampoco puede ser así. La santificación es producto de que ya somos salvos, no es para ganarnos nuestra salvación. Eso no, nosotros no nos ganamos nuestra salvación, es gratuita. Y hay otros, en cambio, que no creen que existe la glorificación, sino que simplemente el evangelio o el cristianismo se trata de la salvación y de la santificación y ya, y creen que después de esta tierra no hay nada más. Y eso tampoco es cierto. El cristianismo bíblico, el evangelio que se nos enseña a través de las escrituras, considera estas 3 etapas. Nos enseña y nos muestra que todo creyente primero debe ser salvo por los méritos de Jesús, luego debe ser santificado con la ayuda del Espíritu Santo para luego ser glorificados por el Padre. Ahí está la Trinidad en acción. Somos salvos por los méritos de Jesús, somos santificados por la obra del Espíritu Santo y luego seremos glorificados por el Padre. Esto es el verdadero cristianismo. No es simplemente ir a los cultos y decir, ay, yo creo en Cristo y alzo mis manos y brinco y salto y demás. Aunque a mí también me gusta brincar y saltar cuando estoy adorando, o no se trata simplemente de pertenecer a una congregación, a una denominación religiosa, es vivir estas 3 etapas en nuestras vidas. Primero ser salvos, luego ser santificados y luego entonces ahí sí cuando muramos o cuando Cristo venga, ser glorificados. Ser cristianos implica realmente esto, es ser unidos en Cristo y participar en su totalidad de la obra redentora que Él pensó, planeó y organizó para tu vida y para mi vida. No nos podemos saltar ninguna de estas 3 etapas, sino que al contrario le debemos decir a Dios, ayúdame a que si no soy salva pueda ser salva, ayúdame a que si no he entrado al proceso de santificación o me lo quiero volar, entonces pueda pasar por este proceso de santificación y ser más como tú para un día ser glorificada por el Padre. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que ya tenemos las bases necesarias para comenzar con la primera etapa de este plan de redención que Dios se pensó para la humanidad, que por supuesto es la salvación. Y eso vamos a estar hablándolo en la siguiente clase, que va a ser la próxima semana. Así que nos vemos allá, no sin antes invitarte a que si aún no te has suscrito, te suscribas para que te llegue todo el contenido. Apenas subamos el contenido, si tú estás suscrito, YouTube automáticamente te notifica y puedes entonces retomar estas clases y no perderte ningún contenido que creamos para ti con la ayuda de Dios. Y por supuesto invitarte también a que nos dejes un comentario. Me encantará conocer cómo te fue en la clase de hoy, si tienes preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias que te surgieron a partir de esta clase para que sigamos aprendiendo juntos. Recuerda, esto más que un video dentro de los muchos que hay en YouTube está pensado para que tú puedas tomar una clase desde la distancia y aprender de la palabra de Dios junto conmigo. Entonces también te leo en los comentarios, voy a estar respondiendo también por ahí y nos vemos entonces la próxima semana hablando sobre en qué consiste la salvación. Dios te bendiga, bye bye.